but never with authority. Amén. Y si no hay autoridad, And if there's no authority, escuche bien, si no hay autoridad, if there's no authority, los espíritus, yo les enseñaba días para atrás del mundo de las tinieblas, the del mundo de spirits, remember I los told ángeles you, caídos, los demonios. Ok. Si no hay autoridad, without authority, los demonios, demons, los ángeles caídos, fallen angels, fácil pueden hacer lo que ellos quieran can do en whatever esa they congregación. please in Amen. that specific Si congregation. Jesús les enseñaba con autoridad Jesus was teaching them with authority, y Jesús se fue, and he went, pero nos delegó a nosotros Yeah. esa autoridad, he left, but he gave that authority, entonces nosotros tenemos que enseñar con esa autoridad. and we have to teach with that authority. Amén. Porque mire, si vamos a seguir para adelante y mire lo que nos vamos a topar. 23 dice, 23. pero había en la sinagoga, ¿qué es la sinagoga? In the synagogue, Es just el as a edificio, es man, el templo. Dice, pero había en el templo de ellos un hombre con espíritu a inmundo. man who was possessed by an impure Había un unclean hombre con espíritu inmundo. spirit, ¿Por qué había ese hombre ahí cried out. dentro? Están dentro del templo. This man was inside. ¿Por of the qué había building. ese hombre ahí con espíritus? Why do we have this man inside? Bueno, la Spirit. respuesta está en el que acabamos de leer. Porque ellos no enseñaban con autoridad. Simple, because they used to teach without Amen. authority. Por eso dentro de la congregación, So within the congregation, ahí estaba un hombre. there was a man. Y ese hombre traía espíritus. That man was demon possessed. Simple. ¿Ok? Y si había ese hombre con espíritu, era parte del Sanedrín. He was part of the O Sanhedrin. sea, dice la Biblia, o sea, quiero que entienda esto. And when you get this point, watch. Dice, en el 22, regresamos al 22, dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien no tiene autoridad y no como los escribas. People was made of Eran Jesus' parte teachings. del grupo de They escribas had authority, not like the o scribes. del grupo de los judíos, de los religiosos de ese tiempo. Y cuando Jesús llega y empieza a enseñarles, So when Jesus comes, and dice que teach, había adentro del templo within the temple, inside of the temple, un hombre con espíritu inmundo there was a man with an que unclean dio spirit, voces. and he just cried out. Ahora, ¿por qué dio voces? Why? Porque Jesús empezó a enseñar con Simple. autoridad. Because Jesus started to teach with ¿Por qué no dio authority. voces cuando los escribas enseñaban? Why he was all calmed down when Por- Jesus wasn't there. ¿Por qué se manifestó cuando Jesús habló? When the scribes used to teach. ¿Por qué Only no se manifestó cuando hablaban when los Jesus escribas? started to speak, ¿Ya then te he manifested. Dice el 24, Because dio voces Jesus had diciendo, He cried out saying, ¿qué tienes con nosotros, what Jesús Nazareno? do you want with us, Jesus of Nazareth? ¿Has venido para destruirnos? Have you come to destroy us? Sé quién eres, I know who you are, el Santo de Dios. the Holy One of God. Es decir, el espíritu que había ahí, The Spirit lo reconoció. recognized Jesus. Dice, ¿qué tienes con nosotros? Escuche bien esto, hermanos. Ahora, ¿quién es el que está hablando ahí? Now who's talking there? Dice el 23. Un hombre con espíritu inmundo que dio voces, A man diciendo, with unclean ah, spirit ¿qué cried out, tienes con nosotros, saying, Jesús Nazareno? what do you have with us? What do you ¿Has want with venido us? para destruirnos? You came to destroy us? Sé quién eres, el Santo de Dios. I know who you are, the Holy One of God. Ok. ¿Quién es el que está hablando aquí, hermano? Who is saying those words? Because we know the man was, El espíritu que está dentro de esa persona. but who is saying those No es words? la persona que está hablando. Okay, David. No Not es the la person. persona. Es el espíritu que está dentro de la The persona. spirits of the person. Que se Or the spirit, manifestó one of them. cuando Jesús habló con autoridad. Manifested while Jesus was Okay. talking with authority. Entonces, no es la persona, es el espíritu que está dentro de la persona So it's not the person, but the spirit quien empezó a hablar. who started to speak. ¿Por qué? Why? Porque miren las expresiones de él. Dice, Expression. ¿qué tienes con nosotros, What do you want with us? Jesús Nazareno? Plural. ¿Has venido para destruirnos? You came to destroy us? Si fuera la gente, Jesús no vino a destruir a la gente. Jesus never came to Jesús no destroy vino a destruir a los people. fariseos. ¿no? Jesus didn't Pero él come to dice, destroy people. escuche bien esto. But Dice, ¿qué tienes contra nosotros? the demon said, what do you have against us? Entonces quiere decir que no era un espíritu. It was not a Eran spirit, it varios was espíritus. at least two. Porque dice, ¿qué tienes contra nosotros? Actually more. Está hablando en plural. He's speaking in Y luego plural. dice adelante,
has venido para destruirnos. Have you come to destroy us again? No dice destruirme, Not destroy me. ni dice que tienes conmigo, You know, que tienes con nosotros. plural. O sea, los espíritus eran varios. The spirits were many. Está hablando el Obviously, the one que talking tiene más alto rango de los is espíritus the de esa demon persona. with highest rank. Y él está hablando por todos los demás within espíritus. the person. Pero haga de cuenta que ahí se está descubriendo que son varios. So he said we are many, basically. Dice, ¿qué tienes con nosotros? So what do you want? What do you want with us? Jesús Nazaret. Ellos lo conocían. Obviously, they knew. Ahora, He mentioned the name. en ese tiempo, Jesus hermanos, of Nazareth. los fariseos, los judíos, Back then, no conocían a Jesús The Pharisees didn't know como el Jesus Mesías. as the Messiah, De hecho, as the lo Savior. crucificaron y no lo They reconocieron. crucified him. They killed Por eso lo Jesus. mataron. Okay. Pero en los espíritus el diablo sí lo But conocía. we see the demons. The Ellos sí demons sabían know quién him era better Jesús. than the Jews. Por eso él se identifica al demonio y dice, ¿qué tienes con nosotros? The demons said, "What do you want with us?" Jesús Nazareno. Jesus of Nazareth. Ellos sabían quién era. They knew who he was. Dice, ¿has venido para destruirnos? Have you come to destroy us? Ellos saben que el tiempo lo tienen contado They know their days are y que coming. Jesús los va a destruir. And Jesus Amen. is here to destroy us. Entonces, So, queda claro, hermanos, que el que está hablando aquí son los espíritus obviously, if they want to a través de la persona. spirits through the person. Amén. Dice, sé quién eres el santo de Dios. I know who you are, the Holy One. Los of God. judíos jamás sabían quién fue The Jesús. Jews, they never knew Ok, el Jesus 25. and the Holy One. Dice, pero Jesús le reprendió diciendo, Jesus said, "Be quiet calla y sal de él. and come out of him." Dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia, And the spirit clamaba shook a gran voz, the man violently and came out. salió de él. Clamando a gran voz, salió de él. Y el 27 dice, todos se asombraron de tal manera People were amazed que discutían entre sí, and they diciendo, were asking each ¿quién es other, este? "What is this?" Ahí los que están hablando ahora, si son los escribas, son los Now the judíos, scribes y don't están talk. diciendo, ¿quién es este? O sea, What Jesús. is this? No lo conocían. Dice, ¿qué nueva doctrina es esta? A new teaching and with authority? Que con autoridad manda aún a los espíritus He inmundos even gives orders to the impure spirits. y and le they obey obedecen. him. Ahí está la clave. Aún a los espíritus inmundos. Entonces Even quiere the decir unclean spirits. que los espíritus eran los que estaban hablando. The spirits were talking. Amen. Even they knew Dice, y that. muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. News about Jesus is spread around the whole Okay. region of Galilee. Podemos sacar muchas cosas de esto. We can get a lot of things out of this. Por ejemplo, Jesús echó fuera un demonio Jesus cast out o eight varios demons. espíritus Many, by the way, many. de una persona Actually. y esa persona estaba dentro de la And that person congregación. was inside of a church, as we know it. Esto comprueba, hermanos, y echa por This abajo, proves echa por tierra, esa teoría que han an sacado, overthrow there que los cristianos no podemos tener that espíritus. said Christians cannot have spirits. Los cristianos sí pueden tener espíritus. They can have Aquí está una spirits. prueba We have a proof. tangible. Ese era del grupo de los He was judíos. not just a guest, a visitor. He was part of the Si sabían la scribes, Biblia al revés y al part of derecho. the, Eran los religiosos de ese Pharisees. tiempo. okay, Como hoy en día, as tantas today, iglesias que many hay churches, que conocen la Biblia al revés y they al know the derecho. Bible, they belong to it. Ok, entonces podemos comprobar So we prove que los espíritus that hermanos, spirits, sí demons, pueden tener can control enter, can control de ciertas áreas certain areas dentro de nosotros. within us. A lo mejor no controlan todo el cuerpo, They sí don't lo control controlan your también. body totally, that you get mad. Pero de un cristiano, But si el Espíritu Santo está dentro de if nosotros the Holy Spirit is inside of us, y tú le entregaste tu vida a Cristo and you give your heart to y tú Jesus, crees en el Señor and you Jesucristo believe in Him, y oras, and you pray, ok, el Espíritu Santo ahí the está. Holy Spirit is there. El espíritu inmundo The unclean no spirit puede tomar control de tu cuerpo, cannot take a no puede possession poseer of tu your cuerpo, whole body, pero sí ciertas áreas, but He can control certain areas. ciertas áreas de Maybe tu your cuerpo, mind, sí. Entonces, maybe your esas thoughts. áreas, hermanos, es en las cuales nosotros tenemos que entender Those areas, que muchas áreas de nuestra we vida have to understand. son controladas por espíritus. Many of those areas are controlled by Y si spirits. nosotros no nos damos cuenta, And if we don't realize, es por eso nuestra actitud. then our En este attitude mundo. in this world A lo mejor unos tienen una actitud de is, for violencia, example, some people are violent. porque puede ser un espíritu de violencia que You está see, the controlando spirit of violence will control el alma them. de esa persona.
A lo mejor puede ser una actitud It might be an attitude, de una autoestima muy baja, low self-esteem, una depression, persona que se la pasa maybe llorando, spirit of triste, depression, cerrada. controlling. Bueno, puede ser un espíritu que está That- controlando esa that área de area. tu vida, esa That emoción. area only. ¿Me está entendiendo? Entonces, nosotros tenemos que entender esto, We hermano, have to understand, para saber discernir to discern, y conocer nuestro cuerpo. Y si algo no está funcionando como Dios manda, and know our body. Something's not algo está working pasando right. ahí, There's something is going algo on está there. sucediendo que Something no es normal. that is not normal, by the Y si way. es algo que está sucediendo And if something y happening que no es normal, not normal, entonces nosotros tenemos que ir a buscar la causa, I'm gonna have to go and seek, la raíz del search problema. for the cause. Amén. Por ejemplo, Example, el 80-85% 80, por lo 85% regular de las enfermedades son provocadas por espíritus. illnesses are provoked by Imagínese spirits, usted, by demons. entonces, hablando de una enfermedad, por ejemplo el cáncer. Whether you believe it or not, doesn't really Tú vas matter. con el doctor y el doctor te detecta el You cáncer. with doctor, he tells you you have cancer, Y a lo mejor el doctor puede sacar esa bola, and the doctor can get ese, it ese out, tumor, you know, ese and get cáncer. out the big old tumor. Pero la raíz ahí But está. the root ¿Quién provocó ese still cáncer? there. Who provoked that cancer? El doctor no va a detectar el origen The de doctor ese will cáncer. never detect the Te origin lo of it. sacó, te lo He esquilpó, can get it out. te lo operó, te lo quemó, qué sé yo. Y dices, ok, te dan You say, quimioterapias oh, I made y it. ya me recompuse. Chemo, they give Pues sí, chemo. pero al transcurso de unos But 5, 10, 15 años, 10, 1 year later, it comes back. y el doctor dice, Because it comes volvió. back. The doctor No. says, well, it Es was que el I was espíritu que estaba guessing provocando el that cáncer ahí it would come está. back. Obviously, because the spirit Él is sigue inside trabajando. still. It's working ¿Está there. entendiendo? It will make Entonces, you another tumor. así como esa enfermedad, suceden muchas enfermedades. So that's just one En la example. mayoría de las There are enfermedades. many, many more. Y nosotros tenemos que aprender We have to learn cuando algo está sucediendo en nuestra vida when something is happening in our y el lives, doctor simplemente nos da la medicina and the doctor gives you just pills, y, medicine, y tú ves que no hay control, and you see there's no tú control. ves que no se soluciona el You see there's problema, no solution. tú ves que ahí está. It just calms the pain or whatever for No es una enfermedad natural, minutes, but it Es keeps una it. enfermedad That espiritual, means simple. It's not a natural disease. It's a spiritual es algo disease. espiritual Spiritual y los doctores illness. no van a detectar lo Doctors espiritual. will never get you an answer ¿Por for qué? that. Never, ever, never. Porque las enfermedades Because espirituales spiritual sicknesses or solamente illnesses, se detectan por la diseases, are only detected by Dice el apóstol spirits. Pablo, Spiritual realm. porque las armas de nuestra milicia, dice, Our no son weapons carnales, are not fleshy, are not carnal, are o not sea, natural. no son físicas, They're not no es physical. una metralleta, They're no not es una a, espada, grenades and pistols. No, no. nuestras armas no son Our físicas. weapons. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo no es físico. It's not because our Nuestro enemy enemigo, el is not diablo, physical. Our enemy, él es the espíritu. devil, and his demons is our spirits. Por lo tanto, So our nuestras weapons armas are deben ser spiritual, espirituales. not physical. No puedes contrarrestar con lo físico a algo You espiritual. can't shoot a demon with a gun. Hablando de guerra espiritual. Entonces, nosotros tenemos que aprender esto, hermanos, So we have to learn, y entenderlo, understand, y que quede claro que nosotros, toda la iglesia en Cristo, hablando de la iglesia en Cristo en general, and understand that llámese como se llame, church podemos estar batallando toda una vida, can be hermano. struggling your whole life. Podemos ir a la iglesia, Go to church, podemos alabarle y adorarle, praise Him, dance, podemos gozarnos y hablar en lenguas y todo. even preach, Todo muy bien. sing. Pero podemos estar But batallando We can be struggling still algo específico en nuestra vida. within a specific area in our lives. Entonces, si hay algo en lo cual So if there's estamos something batallando, and we're struggling pues with, tú ya te checaste con el doctor, You already went with the doctor. especialistas y cuánta you cosa, know, y no hay resultado, you see no results, Bueno. no change. el siguiente paso es no quedarnos cruzados de Next step, brazos, don't give up. sino buscar la causa, la raíz. Seek the cause. Ya lo intenté por lo físico, por lo I natural. already searched in the Bueno, ahora physical. voy a intentarle por lo espiritual. Let me see spiritually. ¿Ven? ¿Qué es lo que te estoy hablando? What am I talking Te about? estoy hablando, hermanos, de que nosotros los cristianos, I mean that we as Christians, no es posible it's not possible. que hayamos creído en un Cristo If we believe in a Christ que murió en la cruz del who Calvario. died at the cross, Y dice la Biblia que Él en esa cruz llevó tu enfermedad y mi enfermedad, but He took your llevó tu dolor sickness, y llevó mi your dolor. illness, your pain, your Dice wounds. que ahí llevó todo.
Entonces, si Él llevó mi dolor, And so if he ¿por qué didn't, tengo que estar sufriendo el dolor? why am I suffering? O lo llevó, o yo no lo creo. Either he took it or Son I dos don't cosas. believe it. ¿Me entiende? Pero entonces, no nos podemos quedar como la mayoría del cristianismo, We can just be like many predicando a thousands of ese Cristo Christians, crucificado, preaching about Jesus, yes, pero sin poner en práctica lo que Él llevó a cabo. but without doing what he did. Si la Biblia dice Without que Él applying murió en it. la cruz del The Calvario, Bible says he died on the cross. Él llevó nuestras He enfermedades, took our nuestros sicknesses, our dolores pain. y todo. Bueno, yo tengo que creer eso. Then I have to believe it. Él ya pagó, Él ya lo hizo. He already paid for it. Dice que ahí derrotó al enemigo, a He Satanás. defeated the enemy. Él derrotó la misma He muerte. defeated death. Entonces yo tengo que creer eso. So I have to believe Entonces, it. ¿por qué entonces el enemigo, si ya fue derrotado, por qué sigue actuando? Basically, Satan was defeated. Then why is he acting? Porque esa es He's una not realidad. working. Because it's the reality. De que el enemigo siga actuando. The enemy is Y working. nos pone trabas, Pretty nos hard. pone pruebas, He puts luchas, problems, dolores, trials, enfermedades, cuantas cosas. sicknesses and stuff. Pero ¿por qué si ya está derrotado? Why if he was defeated? Ok, el detalle es esto, hermanos. Jesús ya hizo su parte. See, Jesus did his Jesús con la autoridad que él tenía, what él he hizo had su to do. parte. Y por eso nos entregó a nosotros esa autoridad. So he gave us that authority to us. Ahora nos toca a nosotros hacer Now nuestra we parte. have to do what ¿Cuál we es have to nuestra do. parte? Precisamente eso, hermanos. Aprender What is it? que yo Learn tengo esa that autoridad I have that authority first para of all, hacer lo mismo que Jesús hizo. to do the same thing that Jesus did. Exactamente lo mismo que Jesús hizo, yo lo puedo hacer. Si Él lo derrotó, If he defeated yo it, puedo derrotarlo. I can defeat it. Si Él sanó enfermos, yo puedo igual también If orar por he healed the enfermos. sick, then para I que can do sanen. it as well. Si Él echó fuera de If he espíritus, casted out yo puedo demons, hacerlo I mismo. can do it too. Dice la Biblia, hermanos, en Mateo 16, 19, Matthew todo 16, lo que 19. atares, Everything you bind todo lo que atares Everything aquí you en la bind tierra on earth será atado en el cielo. will be bind. Y bound todo in lo heaven. que desatares aquí Everything you en la tierra loose on earth será desatado en will el be cielo. loosed in heaven. Si dice todo, ahí entra también lo de guerra The espiritual. word, everything is También entra un everything. espíritu o entran los ángeles caídos. Entonces yo puedo atarlo entonces I can a bind esos a spirit espíritus que in están me. atormentando a mi That is familia, tormenting my family, a mi vida, my life. y puedo entonces reprenderlos, atarlos y echarlos I fuera. can rebuke him. Si Jesús echó fuera a este demonio, If Jesus hermano, casted out these demons y estaba dentro de la iglesia, and he was inside of the church, bueno, quiere decir que hoy en nuestros días it means that in está our pasando days exactamente lo it's mismo. happening the same thing. ¿Por qué? Why? Ok, varias razones. Y una de las que yo he aprendido es lo One siguiente. thing I have learned, En la mayoría de las iglesias most of the churches, no se nos enseña precisamente este tema de guerra they don't espiritual. teach about this topic. Por lo tanto, la iglesia So the church está ignorando. is ignoring Por eso dice en Oseas 6:4. Hosea 6:4 Oseas 4:6, perdón. Oseas 4:6. 4:6. My bad. 4:6. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. It says that my people was destroyed because of their lack of Mi knowledge. pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo está la iglesia de Cristo hoy en día? How is the church of Christ Está now? pereciendo. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. They Ahora, are lacking ¿por knowledge. qué le falta el conocimiento? Why? Porque los pastores no hemos estado enseñando esto. Because pastors haven't been teaching ¿Eh? us. Hemos enseñado, hermanos, muchas cosas We have teach a lot of things. y que no está mal. It's not Enseñar el evangelio de Cristo, del reino. I mean, teach about the gospel. Pero la realidad es que nos hemos quedado cortos. But we are being Amen. preaching shortly. Entonces nosotros, miren lo que dice Lucas 4. Luke 4, Lucas capítulo 4, versículo 18. Luke 4:18. Dice, hablando el Señor Jesús. Lucas 4, 18. Luke 4:18. The Lord is on, the Spirit of the Lord is upon me. Déjenme lo leo en el 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo. So Jesus went to Nazareth. La He cita que had leí been hace brought rato dice que era el día de reposo, cuando entraba a la sinagoga. on a Sabbath, again in ¿Ok? a Sabbath. Bueno, aquí está otra vez, pero ahora está en Nazaret, But he's in Nazareth, this ¿ok? Está en otra ciudad, in another city. pero está también en el día de reposo el But sábado. also it's Sabbath. Dice, donde se había criado en el día de reposo. Entró a la sinagoga, otra vez entró a la He went sinagoga, into the synagogue again, conforme a su costumbre, dice, as was his y se custom. levantó a leer. He stood up to read. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. And the scroll of the prophet Isaiah was given to him. Y habiendo
y habiendo abierto el libro, So he opened it halló el lugar donde estaba escrito. and he started reading. 18. Esto fue lo que empezó a leer Jesús. Estas fueron sus primeras palabras del Señor Jesucristo. Jesus said this. Dice, el Espíritu del Señor está sobre The mí. Spirit of the Lord is upon me. Jesús está diciendo esto. El Espíritu del Señor está sobre The mí. Spirit of the Lord is upon me. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Because he has anointed me to proclaim good news to the poor. Dice aquí que la unción está sobre él. The anointing is upon me, he said. Él fue ungido. He was anointed. ¿Para qué fue ungido? What for? Para dar buenas nuevas a los To pobres. proclaim good news to the poor. ¿Cuáles son las buenas nuevas? What are those good news? Acordémonos de que buenas nuevas es el Evangelio. The gospel. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Gospel means El good Evangelio news. del reino. The gospel Ok, is the entonces, kingdom. él fue ungido para predicar el Evangelio del He reino. was anointed to preach the kingdom. ¿A quiénes? A los The gospel pobres. of the kingdom. Cuando dice pobres no se está To the refiriendo poor. específicamente a dinero, Not sino saying, pobres en poor espíritu. financially, but poor in the spirit. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de He corazón. has sent me to proclaim freedom to the prisoners. Él fue ungido para predicar el Evangelio y también He was anointed to preach the gospel and para sanar a los quebrantados de to corazón. heal the brokenhearted. Ok. Y sigue diciendo, dice, y a pregonar libertad a los cautivos, Proclaim freedom for the prisoners. y a dar vista a los ciegos, And recovery of y a sight poner en libertad a los for the oprimidos, blind. To y a set the predicar el oppressed año agradable del Señor. free. Ok. To proclaim the year of the Lord's favor. Eso es lo que Jesús está diciendo. Para esto fui ungido. That's what Jesus is saying. That's Para why I was eso anointed. me mandó mi Padre aquí a la That's tierra. why I came to planet Earth Para for. predicar el Evangelio del To reino. preach the gospel of the kingdom. Para dar libertad a los To give cautivos. freedom to the captives. Para sanar a los quebrantados de To corazón. heal the broken Para dar heart. vista a los ciegos. To give us Para sight to the predicar el año blind. agradable. O sea, entonces fueron varias cosas So there were many things. por las cuales fue ungido. Ok. Escuche bien Not eso. just one. Hoy en día, hermano, So nowadays, la mayoría de los pastores most of the pastors, y la mayoría de las congregaciones tenemos esa misma unción, we have the very same anointing, okay? ¿sí? Y nosotros nos hemos quedado corto con el Evangelio. And we're short. Lo of the único que gospel. hacemos los pastores, The only thing o we hacen do muchos pastores, es precisamente predicar el Evangelio. is to preach the gospel. Y ya basta. Hasta ahí me quedé. And that's it. No doy libertad a los cautivos. I don't give freedom to the captives. No doy vista a los ciegos, I don't give hablando espiritualmente. Sight to the blind. No sano el corazón quebrantado. I don't heal the broken heart. Me quedo en predicar puro la palabra. I just preach. Esto Word. es lo mismo que Jesús les dijo en el pasaje que leímos So anterior. what Jesus told the disciples Cuando hace la comparación de Jesús y los escribas, when he made the comparison, que Jesús predicaba con autoridad, that Jesus was preaching y with los authority, escribas no. not the Es scribes. decir, predicaban el puro They evangelio. were preaching only the No gospel, pasaban la raya a predicar lo demás. words only. No demostraban lo demás. You know? ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que predicar el evangelio, So we have to preach the gospel, claro que sí, pero no nomás es todo predicar el but evangelio. that's not it. Sino tenemos que sanar a los que están quebrantados de corazón. We have to heal those who are ¿Cuánta broken. gente hoy en día está quebrantada de sus corazones? A lot of people today Está broken dañada, their heart. está dolida, It's está wounded. triste, It's sad. porque a lo mejor la dejó el esposo o el papá la regañó, Yeah, qué sé yeah, yo. divorce, Pero hay yeah. corazones But tristes. their hearts, they are sad. Ok, a broken. eso nos ha enviado el Señor. A pregonar libertad a los cautivos. To proclaim freedom. ¿Cuántos cristianos How están many cautivos? Christians are captives? Como ese espíritu que se manifestó dentro del templo, But that spirit that manifested estaba in the cautivo temple por espíritus. was captive by Lo tenían spirits. cautivo de ciertas áreas. Okay. Ok, a eso nos ha enviado Jesús. Well, that's why it's A dar Jesus sent libertad a los us cautivos. to give freedom to No se the está captives. refiriendo a los que están en las cárceles. We're not talking about us who are in Porque the no tenemos prison. autoridad para ir a las cárceles y darle libertad a We ellos. don't have authority to Están open prisoners pagando and condenas. let them go. No, se está refiriendo a los cautivos de They're corazón. paying, under the law. They're paying ¿Ven? A dar vista a los ciegos. their turn in Ciegos prison. físicamente But those who are blind physically y ciegos and those who are espiritualmente. blind spiritually. También. ¿Cuántos cristianos hoy en día How many Christians today, nowadays, están predicando únicamente el are evangelio, preaching the gospel, pero están ciegos en alone, todo lo demás? but they're blind in No all alcanzan a ver lo que tenemos que hacer. other areas. Amén.
Dice, y a poner a libertad a los oprimidos. To put the Muchos oppressed hoy en to día liberty. están oprimidos del corazón. Many today are Y oppressed. muchos pastores no Many hemos pastors. entrado a esa raya. A de veras suplir la necesidad Haven't de been un there ser humano. to Esa es la provide realidad, hermanos, for que the estamos need viviendo of hoy en human día. being. Y la realidad es, hermanos, que la mayoría, porque hay sus excepciones también, claro que sí, And pero la there mayoría, are pastors of all types, but most of them, la mayoría de los pastores no cruzamos esa we raya don't cross that line. para suplir esas necesidades de las personas, de nuestros miembros. To provide the needs Amen. of our members in the Porque church. es más, me voy hasta un extremo todavía peor. Because Hay pastores hasta que están más enfermos que la misma there's congregación. even pastors that are more sick than the ¿Con qué cara va congregation. el miembro con el What pastor? faith do I Si el pastor va a have decir, postura por mí. to go and pray for someone that is sick? ¿Me está entendiendo? As a pastor. Hay pastores más Sí. oprimidos que los mismos There are miembros. pastors more oppressed than the congregation is. Entonces, ¿con qué cara se levanta el How miembro y is dice, the member pastor, going to go before the traigo pastor una and say, herida sangrando en mi Pastor, corazón, ayúdame? I'm wounded in my ¿Y a mí heart? quién me ayuda? And the pastor is like, so what? Me too. El pastor todavía Come está on. más The dañado. pastor is more que la damaged, congregación. more destroyed, more oppressed Nosotros, than the hermanos, congregation. si Dios nos ha puesto en esto es precisamente eso. If God put us in here Para it's ayudar a because los it's for miembros, this, to help the members, to cristianos, help the people, a cualquiera a cumplir lo que el mandato de Dios trajo aquí a la tierra. to No nomás accomplish, predicar la palabra y and enseñarte. not just preach. Ya te bautizo y And ya eres salvo y baptize te you, dejo. you No, made no, it. no. See you later. Ahora el See you siguiente later. paso, No. hermanos, Next es step, la liberación. freedom, deliverance, La liberación. deliverance. Y la mayoría de los pastores no le entra a la liberación. Many pastors don't do ¿Por this. qué no le quieren entrar a ese tema de la liberación? Why not? Ok. El tema de la liberación, Deliverance, hoy en día, hermanos, en las iglesias está casi prohibido hablar. it's almost like prohibited. Porque nos han enseñado They equivocadamente in a lo que es la wrong liberación. manner what a deliverance is. Y se han encargado las películas y Hollywood y todas And we esas know the cosas. movies and Por everywhere. ejemplo, ¿cuánto vieron la For película de example, Exorcismo? The movie of The Exorcist. ¿No han oído hablar de eso? Exorcismo. Y nos lo han puesto en una manera muy grotesca, So they draw that muy picture to terrorífica, us that is so muy mala. demonic, that is so evil, that is Que so un demonio se wrong. manifieste y They haga manifest terror y and medio do y this and that, and transforma. walks and Bueno, transforms and eso es this, real. which by the way is real, Pero entonces, ¿dónde está la autoridad? but then where's the authority? ¿Dónde está la autoridad? ¿No que los demonios se sujetan? To put that Yo tengo autoridad. demon para under submission and say, decirte be quiet, no es demon, nada shut up. You're not gonna touch me, you're not gonna do any crazy stuff, you better shut up, demon, okay? Entonces, nosotros tenemos que entender eso, We have to hermanos. understand. Y como nos lo han presentado mal, And so we have that idea. los que hemos entendido esto, Those who know, understand this, para enseñárselo a la iglesia está to difícil. teach this to the church is hard. Porque están asustados la Because iglesia. they're kind of afraid of it. No, y que eso se No. manifiesta. What if they Yo prefiero que se manifieste, pero ser libre de ese chamuco que Well, I'd rather traigo want him to manifest and be y free quedarme así. than to be all nice but ¿Me with explico? the demon inside. Entonces, nosotros, hermanos, lo que yo, hasta donde yo entiendo y lo que el Señor me ha enseñado y me ha revelado, But I know the revelations la I have. mayoría de los cristianos, Most of the Christians. la mayoría del Most cristianismo, of Christians. se nos ha presentado el Evangelio, We were introduced to se the gospel. les ha enseñado el plan de salvación We were introduced to the plan of salvation, y hemos llegado hasta el bautismo. salvation plan, and we were Y baptized. ya, eres and bautizado, ya that's te it. salva y ahora sí. You're baptized, Pues sí, you're pero saved. estás enfermo, Cool. estás oprimido, But yeah, but you're tienes un sick. corazón quebrantado, You're wounded. estás cautivo. You're depressed. Pero el pastor ya no You're sabe captive. qué hacer para entrar en esos términos. But No, it's ya only eres salvo, because the alaba pastor entonces, doesn't know what to somos do. salvos. Sí. Praise God, you're saved. Of course Y you're, ese of no es course un you're tema, gloria a saved. Dios porque somos salvos. That's not the topic. You're saved. Y vienes y le alabas y We're te gonna see each gozas. other in the New Jerusalem. Pero Nice. cuando llegas a la casa sigues allá con You're ese not mar de free. lágrimas. Sigues You a go back vuelves home. a tu rutina, a llorar, a sufrir tu You go enfermedad. back to home and No. cry. Eso se debe acabar, hermanos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? So what's the después de next esto? step? Pasar por la liberación, hermanos. Pass through deliverance. He ahí que nosotros hacemos este proceso So del this retiro process, espiritual. spiritual retreat. Amén.
Porque ahí empezamos un proceso de liberación. Begin a process of Por deliverance. ejemplo, los hermanos ya fueron a un retiro. They already went to the retreat. Ellos empezaron un proceso They de began a liberación. process of Ellos ya deliverance. hicieron el primer paso. They did the Pero first falta step. el 2 y falta el 3. But what about, I don't know, we're still missing. O sea, no, ya la hice, ya soy libre. There's no like, oh, I made Fuiste it. libre de ciertas áreas, sí. You were free of Y no, certain qué areas, bueno. free of Pero depression. todavía hay and que cool. pasar por otro proceso. There's another more Que phases. eso ya es personal. Personal, more personal. Para quedar private, completamente. so you can be delivered, free. Ahora sí, wow, sentirte livianito, sentirte como Dios te creó. Amén. Entonces, esto, hermanos, es lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. This is what Y God es lo que has estamos taught us. enseñando a la That's iglesia. what we've been teaching Para the que church. verdaderamente un cristiano viva So a Christian can la live vida abundante en Cristo. the abundant life in Christ. No puede For ser real. posible It's not que possible. creamos en un Cristo We believe in que a todo Christ lo puede that can do y all nosotros things estamos sufriendo. and Yo we are no suffering. concibo esa idea. No estoy de acuerdo en creer de esa I manera. don't go with that idea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No te quedes, no seas conformista. So don't settle Yo for tengo que whatever you indagar y have buscar. to seek Y gloria a research. Dios. Miren, yo les decía a los hermanos I was telling the people en Abilene. in Abilene. Digo, muchas veces, hermanos, Many times, había una congregación local, hablando de los de Abilene. the church Digo, no valoramos lo que tenemos. don't value what we have. Digo, porque aquí está el pastor, digo, y le está Pastor predicando y is here. enseñando buena palabra. Preaching you, Digo, cuando a giving you nosotros nos toca good andar word. en Midland, When we go to en otras Midland, ciudades, in digo, other y la cities, gente tiene hambre People is hungry. They're like, de lo wow. que uno les está enseñando. Wow, that is Digo, wow. cosas que ustedes ya se las enseñé. Things that for Y you no are les like valoran. kindergarten stuff. Digo, You y cuando know, vamos con ellos, but you ignore it. You este don't fin de really semana care pasado about acabamos de ir a Midland, Last weekend we went to Midland. a una campaña que invitaron a Voy a To a Cantar. revival that they had. Bueno, se dieron cuenta por ahí y me pasaron el micrófono, me dijeron, You ministro. realize why I was there. Empezamos The a minister ministrar. was pastor. Bueno, no era tan larga, nos dieron a las 5 de la mañana. To make it short, 5 Con un a.m. grupo de hermanos ahí. We finally Porque finished empezamos a ministering. platicar ahí sentados. Y les empecé a enseñar lo que les enseño. I started to teach them, Y todos estaban así. and ¿En serio? everyone was like, Eso no wow. sucede aquí. With the hunger, I was Porque aquí surprised. no pasa Really, nada. I was surprised. Queremos de eso, They pastor. were like, we need that here. There's no one to give us that, to teach us Nos that, dieron to las do 5 that. mi esposa. We're Las hungry. 5 de la mañana. 5 Y eso a.m. porque nos teníamos que And that ir is para atrás. because we have to Porque era go la back to Biblia que that, tenía que to predicar. Abilene. Amén. Pero lo que yo me refiero es esto. My point. Hay cristianos, yo sé que hay cristianos que a lo mejor, una vida tranquila, ahí me la llevo, ¿verdad? Pero hay cristianos que verdaderamente sí quieren So algo. nice. Y quieren más. I just go to church Más, and no that's son it. conformes There's other con lo people que that want Ellos more. quieren más. They don't settle for what Quieren they experimentar want lo more. sobrenatural de They Dios. want to experience the supernatural. Entonces, y nos hemos topado con eso, así como es el otro grupito en Katy, Just like that, otro the other grupo en group in Houston, Katy, que nos another están group in hablando, Houston. y nos dicen, hermano, They're queremos calling us eso. and we want that. Enséñenos. We teach us, please. O sea, hay gente que sí verdaderamente Just like tiene there's hambre. people sick and they don't want to know more. Y hablando de They cristianos, just settle for what they have. Amen. There's other people that pero want también more. sabemos que hay cristianos que son apáticos. Yeah. Ah, ok, aquí me la llevo tranquila. Bueno, cada quien. Pero nosotros, hermanos, But we, obviamente el que tenga hambre por Obviously, experimentar lo de Dios, the person who is hungry to la experience vida the del supernatural cristiano power of de God, procesos. this is about process. procesos. No, We have the nunca bread, nadie puede we have the decir, food, ya lo alcancé todo, we have to provide it. ya la hice. We can't say, I already made it, I A know Dios nunca le everything. vamos a llegar al fin. You will never Él find es the eterno, end es el infinito. to this. God is Siempre infinite. tiene algo nuevo que Infinity. enseñarnos. Infinity. Siempre. Everlasting. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que pasar por ese proceso de We have to liberación. go through that process of Que the quiera. obviously, the one who wants. Quisiera, pero cuando yo empecé a aprender esto, hermanos, But when I learned this, at yo first, empecé a darle vuelta y a I estudiar. started to study about it, think about it, talk about it, y read cada día about aprendes it, cosas and nuevas. you learn new things every day. Primero que dije, yo soy el primero The que first thing I realized is that, I mean, I need to be the first soy el one. primero porque to be the necesito. leader. Todavía, a I lo mejor need- puede haber áreas en mi vida que There's son areas in my controladas, yo no lo life sé. that are controlled and I don't Los know. necesito pasar. I have to go through a deliverance. Entonces es necesario, hermanos, You know, que todos, more serious que than todos, personal. obviamente el que quiera, Everyone, pasemos por un it's recommendable for everyone. Para que si Everyone hay áreas en nuestra vida que son controladas, There's se hagan. areas being Para que controlled si hay in your life. enfermedades, If there are illnesses, sicknesses, para que si hay algo, blood hermanos, pressure, que no sea diabetes, whatever, común, it has to go. se tiene que ir. Something Se not tiene que ir. common, something rare, Ok, has to go. dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Preguntas. Now, you guys have any questions? Question?
Ok, vamos a orar por un niño. Let's pray for the kid, Jenny. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Pray. Con música. ¿El año pasado también tenías un año de padre? Sí, Sí, hermano. ¿Qué es lo que dicen los doctores? que nomás es allergies. Alergias. Allergies. ¿Sabes que las alergias, You know something I found out lately, recently? pero le hacen o no le hacen? No le hacen efecto. They give medicine, but it doesn't really work. Of course. That makes sense. It's a business. ¿Sabe que las You know, alergias es un espíritu? Allergies is a spirit, which would call it demon, but spirit. Le digo, muchos no sabemos. Many don't know. Entonces, como no sabemos, Because we don't know. los doctores recetan y no, Doctors give medicine, but it doesn't really work. o sea, no se arregla la enfermedad porque los espíritus. And it's a cycle. Every single year, the same thing Y until eso, you die. digo, Come on. hace poco que estamos aprendiendo esto, We're just learning this lately. que Dios nos lo está dando a entender. Y bueno, pues gracias a Dios que estamos aprendiendo para Things that para we're ser de learning. beneficio a la iglesia. Yo tengo esta costumbre de que aprendo algo We have y this quiero aplicarlo. custom. Whatever I learn, have to De nada me apply sirve it saberlo, right away. si me voy a quedar con ellos. It's not good to know it No, and just keep it hay for que myself. aprenderlo y aplicarlo. Lo vamos a orar, ¿sí? Y ahorita está bien y apenas llegamos y Sí, comenzó de vuelta. exacto. Sí, porque cuando me dijo la hermana que orara por él, los quería orar, pero no tanto. When the brother told me to pray for Yo him, no he le llamo had de his usted, eyes red, but not red Entonces, as right. empezó el ambiente de alabanza. Now the atmosphere, the environment began of praise and worship, the Holy Spirit moved, and so the demon is like, oh, I don't like this place. Ahora, cuando hablamos de espíritus, hermano, When we speak of spirits, no, es que son áreas en nuestra vida que las quieren controlar nada más. Simplemente. Pero tenemos que orar y reprender específicamente ese espíritu para expulsarlo y sacarlo fuera para que sea sanado la persona. Hablando de una de muchas enfermedades. Obviamente